Muchísimas gracias por continuar aquí en Buen Día en este programa de lunes. Vea, ¿le ha pasado que siente una especie de jalonazo? Y se lo pongo así para que nos entendamos claramente. Cuando toma, por ejemplo, una bebida muy fría. Bueno, esa condición es la hipersensibilidad dental y puede agravarse con el consumo de ciertos alimentos, algunos malos hábitos higiénicos e incluso condiciones un poquito más complejas como el bruxismo. Vamos a hablar de hipersensibilidad dental con el odontólogo Jerry Muñoz, quien está aquí con nosotros en la casa de Buen Día. Un placer. Para mí es Jerry, un placer, Brandon. El placer es todo nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vea, yo lo describo como un jalonazo, porque Claro. a lo mejor es una forma coloquial en la que podemos todos entendernos. Pero Claro. usted que es el profesional, explíquenos en qué consiste la hipersensibilidad Bueno, y dental. cuando vos decís ese jalonazo, es precisamente lo que la mayoría de los pacientes refieren, ¿verdad? Ujú. Para muchos es difícil explicarlo de otra manera. Y la hipersensibilidad dental es, digamos, aquel dolor agudo provocado normalmente, ya sea por un estímulo de calor, frío, dulce, muchas veces cuando mordemos, Es cierto. que sentimos ese jalonazo, como vos decís, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es la hipersensibilidad. Recordemos que tenemos que diferenciar muy bien la sensibilidad, que digamos para cualquier pieza dental es normal tener cierto nivel de sensibilidad. Pensemos en cuando nos comemos algo sumamente frío y sentimos ese frito, pero tal vez no nos va a provocar mayor dolor, simple y sencillamente somos capaces de sentir el estímulo provocado en ese momento por algo frío. Pero la hipersensibilidad va un poquito más allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hipersensibilidad nos dispara un dolor todavía más agudo y que probablemente se va a quedar en la pieza dental durante mucho tiempo y que muchas veces nos impide tener una vida completamente normal. ¿Por qué? Porque cualquier estímulo nos va a exacerbar ese dolor tan agudo. Es curioso porque uno tiende a pensarlo, sí, cuando toma cosas muy frías, pero ahora que usted Exacto. menciona, por ejemplo, también lo dulce ha pasado, yo lo he sentido. Definitivamente, definitivamente. Y normalmente son digamos, los factores que desencadenan ese nivel de sensibilidad. Cuando nos remitimos a lo caliente, ahí sí se encienden alarmas un poquito diferentes, que tal vez ahorita más adelante vamos a ir conversando sobre eso. Bueno, justamente para avanzar en la conversación, vamos a colocarles una gráfica con algunas de las causas más importantes de hipersensibilidad dental para que las repasemos. Desgaste en las piezas. Yo las voy a leer todas, ¿le parece, doctor? Claro, Y usted claro. luego entra en el detalle. Condiciones en las encías, tratamientos de ortodoncia, calzas que ya están muy viejas, la realización de blanqueamientos dentales e higiene bucal deficiente es otra de las causas. Comencemos por el desgaste. O sea, una pieza desgastada es candidata a ser más hipersensible. Definitivamente, y en esto pensemos, porque muchas veces nos imaginamos un diente como si fuera un huesito, ¿verdad? No somos capaces, digamos, de pensar en que ese diente tiene diferentes capas. La capa más superficial, que es el esmalte dental, pues es la que nos viene a proteger ante estos estímulos. Pero cuando perdemos esa capa superficial, que es el esmalte, y ya llegamos a niveles más profundos como la dentina, ya la dentina sí es capaz de reaccionar ante este tipo de estímulos. ¿Por qué? Porque la dentina está llena de un montón de microporos que se llaman túbulos dentinales. Ellos van directamente conectados a la parte interna, a la pulpa, donde está la arteria, el nervio y la vena. Entonces, cualquier estímulo que llega a dentina en un desgaste dental va a disparar esa hipersensibilidad, ¿verdad? Este esmalte que se pierde o que se desgasta, ¿hay forma de recuperarlo? Ok, el esmalte como tal no se regenera. Podemos hablar de remineralización de esmalte dental y en esto muy importante pensar, digamos, el año pasado escuchaba de un estudio que se desarrolló en la Universidad de Costa Rica en un enjuague a base de hidroxiapatita, que es uno de los principales componentes del esmalte dental. También pensemos en los enjuagues con flúor y demás. Ellos son capaces de remineralizar el esmalte dental, esto es devolverle los minerales, pero no vamos a regenerar esa capa de esmalte. Digamos, pensar en que ese esmalte va a crecer de nuevo es imposible que eso suceda. Doctor, ahora que hablamos de desgaste, pienso inmediatamente en la gente que bruxa, en los bruxistas. Por supuesto, por ¿verdad? supuesto. O sea, porque pasan con ese chasquido, Definitivamente. esa presión que lo que hace es desgastar Claro, la y pieza. ese, digamos, de hecho es el principal factor del bruxismo, el desgaste en las piezas dentales. Y definitivamente los pacientes bruxistas pues sí manifiestan muchos episodios de hipersensibilidad y no solo en los bordes donde se contactan las piezas al rozarse, sino muchas veces en los cuellitos cercanos a la encía se van provocando ciertas microfracturas. ¿Esto por qué? Por la configuración de prismas de esmalte, porque decimos, ¿qué tiene que ver que contacten los dientes
con ese punto cercano a los cuellos, y eso es porque los prismas de esmalte se van microfracturando y forman esas graditas en los cuellos. Volvamos a la pantalla, por favor, compañeros, para repasar rápidamente las otras causas importantes. Condiciones en las encías, ¿cómo? En esto pensemos en los pacientes que tienen problemas periodontales, ya después de una gingivitis, que es el típico sangrado de encías, los problemas periodontales, donde ya se afecta, digamos, los tejidos de inserción, el hueso y demás, provocan que los niveles de encías se retraigan. Entonces se va a exponer el cemento radicular, que es otra de las capas del diente, y el cemento radicular, al igual que la dentina, no tiene ninguna protección ante estímulos como calor o frío. Entonces son pacientes que tienen mucha hipersensibilidad. Ok. ¿Es posible, perdón, también, doctor, que aumente la hipersensibilidad luego de un tratamiento de ortodoncia? Normalmente, no en todos los tratamientos de ortodoncia, pero sí cuando se hacen movimientos muy agresivos de las piezas con los brackets, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez se utilizan fuerzas excesivas y las piezas se van moviendo muy rápido. Eso también provoca ciertos niveles de reabsorción ósea y las encías igualmente se bajan. Entonces son pacientes que también ven aumentados sus niveles de sensibilidad. Me llama la atención la cuarta causa, calzas muy viejas. Muy importante. Y pensemos, digamos, en las calzas de amalgama, que se realizaban hace unos años atrás. Todavía Son de color gris. Son las plateaditas. Las plateaditas. Exactamente, sí, que se vuelven grises y en algún momento ya negras del tiempo que tienen, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa con estas calzas? Ellas no tenían una adhesión, digamos, química al diente. O sea, la interfase de unión entre la calza y el diente nunca se cerraba. Entonces, ya cuando tienen cierto tiempo de estar en boca, ellas permiten que haya niveles de filtración en las piezas dentales y esto provoca niveles de sensibilidad. Bueno, la siguiente causa, estoy seguro que quienes se han hecho un blanqueamiento dental lo han sentido porque Claro. sí, los dientes quedan como Un poquito sensibles. hipersensibles, ¿verdad? Exactamente. Y no hay quite. A ver, es que, digamos, para cuando hacemos un blanqueamiento dental, difícilmente yo puedo decirle al paciente que del todo no va a sentir sensibilidad, porque parte del objetivo del blanqueamiento es que los poros del esmalte, por decirlo así, se dilaten para que el ingrediente activo penetre a la dentina y una vez que penetra a la dentina, podamos blanquear los dientes desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Y logremos realmente un tratamiento exitoso. Es normal que haya una sensibilidad, yo digo, durante las primeras 24, mucho 48 horas. Y una vez que este tiempo pasa, ya debería revertirse por completo. ¿Qué no sería normal? Que el diente quede con una sensibilidad ya de por vida, que pasa en muchos pacientes. Entonces, en esto yo sí enciendo la alarma en los pacientes en que no es cualquier tratamiento de blanqueamiento el que deberían hacerse, ¿verdad? Muchas veces ofrecen cosas en el mercado que probablemente van a dañar el esmalte dental y van a convertir esto en un caso, digamos, de hipersensibilidad irreversible. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, no hay forma de prever si uno va a hacer hipersensibilidad dental a un tratamiento como esto. No. A un blanqueamiento, digo, es solamente cuando ya te lo aplicaste. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, vamos a lo que yo les decía. Tenemos que ser sumamente precavidos y en el mercado tenemos como todo, ¿verdad? Como marcas de carro hay, marcas de blanqueamientos existen. Entonces, siempre buscar tratamientos seguros, ¿verdad? Donde haya una garantía de que son materiales ya aprobados, que se van a remitir, digamos, a las consideraciones y que no van a provocar trastornos en la superficie del esmalte ni problemas de hipersensibilidad. Doctor, ¿una pieza hipersensible es candidata a un tratamiento de nervio? Por supuesto. Y digamos, muchas veces es una de las principales causas por las cuales una pieza termina en un tratamiento endodóntico, ¿verdad? Pensemos en esas piezas donde la respuesta inicia con un poquito de sensibilidad a lo frío, pero ya en algún momento ya se exacerba a un nivel de que incluso lo caliente les provoca un dolor irreversible y cuando, digamos, se exponen a lo caliente, ese dolor queda durante muchísimo tiempo. Entonces ya los endodoncistas, que son los especialistas en tratamientos de nervio, ellos tienen diseñado cierto protocolo de pruebas para determinar si una pieza hipersensible realmente necesita un tratamiento de nervio. Doctor, usted dijo anteriormente que bueno, le entendí yo así, que es más frecuente la hipersensibilidad a las cosas frías. Correcto. Pero que cuando se presenta hipersensibilidad a las cosas calientes hay que analizarlo por aparte. ¿Por qué? Por supuesto. ¿Por qué razón? Porque ya desde el punto de vista profesional, teórico,
Para nosotros siempre la sensibilidad a lo caliente ya nos remite a que probablemente hay un daño pulpar, un daño a nivel del nervio. ¿Por ¿Qué qué es eso? razón? Un daño más profundo, digamos. Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Porque no es normal que una pieza reaccione a un estímulo como, qué sé yo, me tomé un cafecito caliente y siento dolor, ¿verdad? Esto ya no es normal en una pieza dental 100% sana. Y digamos, desde el punto de vista teórico nos remite a la necesidad de un tratamiento de endodoncia. ¿Y podría significar que hay un daño más profundo, más serio, más severo o no? Sí, ¿por qué razón? Porque muchas veces esta hipersensibilidad no es una simple sensibilidad, sino que ya en una vista radiográfica logramos determinar que probablemente haya una caries o un daño mucho más severo, que probablemente si vemos la pieza desde arriba, incluso el paciente se la ve en el espejo y dice, pero esta pieza está completamente sana. Ya nos remitimos a la vista radiográfica y nos damos cuenta que internamente hay un daño realmente severo que está provocando ese nivel de hipersensibilidad. Claro, es que con los dientes pasa eso, ¿no? Uno a veces no nota visiblemente el daño o a ojo de una persona no experta como somos los demás. Exactamente. Pero el daño está dentro. Definitivamente. Y está avanzando además. Es correcto. Y entonces en esto sí tenemos que hacer, digamos, recalcar de la importancia del uso de las radiografías y los sistemas más actuales como las tomografías en el diagnóstico de cierto tipo de lesiones. Doctor, pensando en las mamás y los papás que nos están viendo, ¿podría presentarse hipersensibilidad dental en dientitos de leche? A ver, niños. Muy importante esa pregunta. ¿Qué pasa, digamos, en los niños? Y lo digo yo, bueno, yo que soy papá, uno sabe que no es normal que un niño le reporte a uno hipersensibilidad, qué sé yo, que tomen algo frío, que tomen algo caliente y te digan me duele. Normalmente cuando pasa esto en un niño es porque hay alguna lesión bastante grande a nivel, digamos, de alguna de las piezas provocada por caries dental. Entonces, es una de las principales razones por las cuales un niño sí podría remitirnos hipersensibilidad en alguna de sus piezas dentales. Correcto. Sean permanentes o sean de leche, digamos. Sean permanentes o sean de leche, exactamente. Ok, bueno, vamos a hablar ahora, doctor, si le parece, de la forma en la que se le da tratamiento a la hipersensibilidad dental. Ok, muy importante. Sí. Y entonces, en estos casos, yo siempre digo, toda hipersensibilidad, cuando se manifiesta por más de una semana, siempre es importante que el profesional lo valore antes. ¿Por qué razón? Por lo que hablábamos ahora. Muchas veces es bueno hacer una radiografía y determinar que el daño no está siendo provocado o la hipersensibilidad no está siendo provocada por una lesión de caries o algo un poquito más profundo en la pieza dental en específico. Cuando, digamos, ya determinamos que definitivamente el daño no está siendo provocado por una caries o demás, sí podemos, digamos, recurrir a tratamientos convencionales de hipersensibilidad. Y esto es, digamos, desde el hogar podemos utilizar cremas dentales desensibilizantes, tenemos enjuagues bucales desensibilizantes, sprays desensibilizantes. Entonces, ahora la gama de productos contra la sensibilidad es bastante amplia. Y todo esto, pues, obviamente, debería de resolverse en un periodo no mayor de 15 días. Eso sí, es muy importante que el paciente entienda que cuando utiliza este tipo de productos es bueno que se extienda su tratamiento por al menos 2 meses, que a los 15 días ya se me quitó la sensibilidad y eso no significa que ya yo tengo que devolverme a la crema dental anterior y al enjuague bucal que normalmente utilizaba, sino extender el tratamiento desensibilizante por 2 meses para que logremos pues efectividad en el mismo tratamiento. ¿Por qué razón? Porque los tratamientos desensibilizantes lo que hacen es ir bloqueando los túbulos de la dentina. Esto es como que a un huequito vos le vayas poniendo algo para bloquearlo. Masilla. Exacto. Masilla. A una grieta exacto, en la casa, digamos. Esa es la explicación, digamos, más sencilla para que entendamos. Entonces, vamos poniendo esa masilla ahí hasta llegar a bloquear el estímulo. Pero si lo que pusimos de masilla fue apenas un poquitito, probablemente después con el cepillado vamos a eliminar ese tapón y la sensibilidad va a regresar. Por eso, si nos extendemos a 2 meses, el tratamiento nos va a garantizar un nivel de efectividad pues mucho mayor. Un diente, solamente para estar claros, un diente, una muela, a ver, una pieza hipersensible, visiblemente no da ninguna señal. No, pero pensemos, digamos, así que veamos el diente y vos puedas decir, sí, ese es el diente hipersensible. Tal vez para nosotros como profesionales sí es fácil determinarlo. ¿Por qué razón? Porque vemos si hay desgastes en la superficie del esmalte, qué sé yo, si la encía se ha bajado un poquitito. Yo sé que la gente en la casa me va a entender cuando hablamos de los cuellitos. ¿Por qué razón? Porque es cuando la encía se baja un poquitito y nos forma una gradita ahí. Claro. Esa gradita que se forma ahí ya implica que se ha perdido por completo el esmalte en esa zona
se ha expuesto el cemento radicular y eso para sensibilidad, créeme, es sumamente fácil de que esa pieza en forma particular esté dando problemas. Muy bien, estamos conversando acerca de hipersensibilidad dental con el doctor Jerry Muñoz. Vamos a hacer una pausa y venimos a contestar algunas de las preguntas. No les dije al principio, pero evidentemente en todas nuestras entrevistas ustedes pueden preguntarle a los especialistas y tienen dos formas de hacerlo. La primera es la página de Facebook, si lo quieren hacer por escrito, que ya vi que mucha gente lo está haciendo así. Y también está el WhatsApp 6087-7777. El WhatsApp, eso sí, para que nos manden preguntas en video grabadas por ustedes mismos. No es para hacer preguntas ni por escrito ni preguntas de audio. Son videos de WhatsApp y ese es el número al que tienen que mandarlo. Si les parece, nos separamos así 4 minutos o menos y ya venimos a contestar algunas de las preguntas suyas. Hay preguntas interesantísimas que nos están haciendo ustedes en redes sociales. Por ejemplo, doctor, esta DSF Rojas dice: a mí me pusieron una corona y me gastaron la muela de arriba para que no me pegara. Claro. Ok, me quedó muy sensible. ¿Qué puedo hacer? Bueno, explíquenos esto que hacen ustedes a veces. ¿Qué pasa en estos casos? Ok, definimos que necesitamos hacer una corona en X pieza dental, ¿verdad? Colocamos la corona, pero siempre es responsabilidad de nosotros como profesionales ajustar esa corona antes de cementarla. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Se cementa la corona, no se hicieron los ajustes necesarios de la misma y esto obliga al profesional a tener que gastar la pieza pues, que está contactando sobre esa misma muela, ¿verdad? La que choca, digamos. Sí, pero ¿qué estamos haciendo en ese momento? Estamos desgastando el esmalte dental y ya hablamos de que el esmalte dental no se va a regenerar, ¿verdad? Entonces, cuando no se tiene cuidado y se llega a límites donde ese desgaste llegó hasta la dentina, díganme de qué forma yo después voy a hacer que ese paciente no tenga hipersensibilidad, ¿verdad? Es un poquito difícil. Y en estos casos, ¿cómo le ayudan al paciente? Porque la hipersensibilidad, digamos, aguantarla un par de días después de un tratamiento X, digamos que uno la soporta. Claro. Pero si es algo permanente... A ver, en este caso, pues sí podemos hacer uso definitivamente de tratamientos desensibilizantes que de una u otra forma van a ayudar, ¿verdad? Pero jamás vamos a recuperar ese esmalte que perdimos. Muy bien. Everlyn Solano pregunta qué tan cierto es que ponerse calzas blancas produce sensibilidad y que son mejores en este caso las calzas plateadas. ¿Verdad? Claro. Usted lo mencionaba anteriormente. Explíquenos qué es esto de calza blanca y calza plateada. Ok, las calzas plateadas son las populares amalgamas que se ponían en algún momento. Yo sé que todavía se siguen utilizando, pero se están haciendo todos los esfuerzos necesarios porque esto ya no sea así. Y esto que dice la televidente, pues es muy cierto. Muchas veces se habla de eso, de que reemplazamos una amalgama, colocamos una resina y más bien el paciente terminó con una hipersensibilidad terrible. Esto no es cierto, no debería ser así. Todo depende, digamos, del manejo de la técnica a la hora de colocar la resina, que es el material que se utiliza para hacer las calzas blancas. El manejo de la resina es sumamente celoso, tenemos que cumplir todos los pasos necesarios para hacerla de forma muy estricta. Si en algún momento nos saltamos alguno de los pasos, pues definitivamente créanme que eso muy probablemente se va a traducir en una hipersensibilidad. Y también depende mucho de la calidad de los materiales que utilicemos, ¿verdad? Definitivamente yo siento que si es cuestión de salud, definitivamente tenemos que tratar de utilizar siempre lo mejor. Shirley Torres dice que ella tiene tendencia a masticar solo del lado derecho y tengo mucha hipersensibilidad en las muelas superiores de ese lado. ¿Qué puedo hacer? Esto, ya antes de que usted le conteste a Shirley, digamos, ¿qué puede hacer? Me hace pensar que si uno le da más uso a un lado o a otro, es probable que aumente la sensibilidad en ese lado, justamente. Definitivamente. Por el constante uso. Exacto, porque va a haber más roce y demás. Estamos hablando de que probablemente esa zona va a tener más desgaste en la superficie del esmalte. Pensemos en que ojalá no sea una paciente bruxista, ¿verdad? Que tenga desgastes todavía provocados por el bruxismo. Entonces, en este caso, sí es muy importante pues, valorarlo desde el punto de vista profesional para determinar qué tipo de desgaste se está teniendo. El utilizar una crema dental desensibilizante, un enjuague, es una alternativa paliativa que puede ayudarle, pero yo sí le recomendaría la valoración por parte del profesional para determinar qué es lo que exactamente está provocando esa sensibilidad. ¿Qué podría pasar, doctor, si uno no le pone atención a ese tipo de cosas, digamos, y decide aguantarse la molestia, ¿verdad? Porque si es una molestia. Correcto. Pero si uno decide hacerse un poco el loco,
cuál podría ser el resultado, el escenario peor, digamos? A ver, el peor escenario. Pensemos en que el paciente efectivamente no fue a la consulta dental, sigue con la molestia y en algún momento ya dices, esto es insoportable, voy a tener que ir. Sí. Llegamos, tomamos una radiografía y nos damos cuenta que esa hipersensibilidad probablemente no era porque la paciente usaba mucho ese lado, sino porque nos encontramos en la radiografía una caries sumamente grande que ya probablemente está llegando a la pulpa. Y en este caso, pues obviamente ya se está poniendo en riesgo probablemente incluso la permanencia de la pieza en boca, ¿verdad? Entonces, tratemos de no llegar a extremos de ese tipo. Andrés Teno, a mí cada vez que como cosas ácidas me da sensibilidad dental por varios días. ¿Esto por qué ocurre? Y sí, pienso en gente que me ha dicho, bueno, es que a mí me da hipersensibilidad el limón, por ejemplo. Claro. O los jocotes, o los cases, las cosas muy ácidas. Y qué rico, ¿verdad? Porque esto para todos es así como una tentación. Es cierto, claro. Y en temporada de jocotes pasa mucho. O el mango cele. Sí, definitivamente. ¿Y qué pasa? Donde le agregamos el limón o demás y lo consumimos, pues se desata esa sensibilidad terrible. Y eso normalmente es porque en alguna de las superficies de los dientes tenemos desgastes. Entonces yo lo que explico en estos casos es como que tengamos una herida abierta y a esa herida abierta le echemos unas gotitas de limón, unas gotitas de alcohol, o sea, lo que se va a desatar es un dolor pues bastante fuerte y esto pasa cuando tenemos superficies de desgaste y les agregamos de limón o cualquiera de estos alimentos que estábamos hablando. Adriana Víquez dice que ella tiene los cuellos expuestos con la gradita que usted mencionaba. Ajá. Ok, y cierta sensibilidad. Y pregunta si ella es candidata, así en esta condición, a realizarse un blanqueamiento. A ver, de mi parte yo se lo podría hacer ese blanqueamiento. Lo que pasa es que uno lo que hace es ser muy precavido y cubrir todas las, digamos, las posibles áreas donde vamos a tener potencialmente sensibilidad. Eso sí, una vez que hagamos el blanqueamiento, vamos a tener que dar tratamiento a todas esas superficies donde hay desgastes. O sea, tenemos que empezar a rellenar cada uno de esos cuellitos, que eso se puede hacer perfectamente con materiales del mismo color de los dientes, como para que el paciente no piense que si se rellena eso se le va a ver un parche ahí feo, ¿verdad? Para que me entiendan. Doctor, ¿y no podría uno, digamos, hacerlo al revés? Hacer el trabajo en los cuellos y luego hacerse el blanqueamiento. Sí se puede hacer, Randall, pero si vos me decís a mí personalmente de qué forma lo hago de la otra forma. Si el paciente ya definió que sí se va a hacer el blanqueamiento, yo necesito hacer el blanqueamiento primero. ¿Por qué? Porque necesito definir una tonalidad en la pieza dental. Una vez que logramos hacer el blanqueamiento, definimos tonalidad, yo le voy a usar al paciente en esos cuellitos el mismo tono que tiene en la superficie del diente para que estéticamente se vea mucho más concordante. Exactamente. Claro, le entiendo. Vea, Ana Ramírez, en mi caso tengo carillas en los dientes de adelante y estoy teniendo mucha sensibilidad. ¿Será que hay una grieta o que se filtra algo, algo de lo que como? Podría ser que haya algún punto de filtración. Esto es muy común que pase con las carillas y no es nada, digamos, por lo cual la paciente tenga que preocuparse mucho. Sí, obviamente, si está teniendo este problema, yo le diría que es muy importante que vaya donde el colega, el profesional que le realizó el tratamiento y yo sé que va a ser sumamente fácil para el profesional resolverle el problema. Ok, y para ir cerrando, Silvia Mora dice que hace 22 días o un mes aproximadamente le pusieron un cuello. Ajá. Es normal que aún sienta sensibilidad 22 días después y además dice, uso crema dental para dientes sensibles y el doctor me recomendó luego del cepillado poner un poquito de crema donde duele como uso tópico. ¿Qué opina usted? Ok, en este caso es muy importante determinar el tamaño de la lesión en el momento en que se realizó la restauración, porque muchas veces la lesión es tan profunda que ya probablemente había alcanzado el nervio de alguna forma por temas de filtración y demás y eso va a provocar un problema todavía mayor. Como bien podría ser de que sí efectivamente la sensibilidad continúe, pero sea menor. Qué sé yo, si tenía 10 de sensibilidad y ahora tiene 5, para mí eso es muy positivo. Yo diría que ayudándose unos meses más con el tratamiento de sensibilizante, probablemente esa sensibilidad va a llegar a ser 0. Doctor, para terminar, ¿qué consejo nos podría dar o qué recomendación de buenas prácticas que podríamos seguir en casa para prevenir el tema de la hipersensibilidad? Ok, en esto es muy importante el uso de un cepillo dental suave. No utilicemos cepillos medianos ni duros, por favor, para no provocar recesiones en las encías. Eso es muy importante. Todavía mucha gente, perdón que le interrumpa, todavía mucha gente sigue pensando que cuanto más duro el cepillo y más agresivo sea el cepillado, más limpia va a estar mi boca. Sí, no, y eso no es así. Yo pongo el ejemplo práctico. Si agarramos una escoba de esas todas tiesas, ¿verdad? Y después agarramos una escoba suavecita, pues yo 1000 veces voy a preferir barrer con la escoba suavecita con la escoba tiesa, ¿verdad? Por supuesto. Pasa lo mismo en la cavidad oral.
Aparte de usar entonces un cepillo suave. Correcto. Aparte de usar un cepillo suave, la visita al dentista cada 6 meses es muy importante. Es mejor determinar o detectar lesiones a tiempo que esperarnos a que ya las cosas sean más graves, ¿verdad? Si es un paciente bruxista, por favor hágase una férula de descarga. Esto es un protector nocturno, ¿verdad? Ya con eso pues vamos a lograr pues disminuir esa sensibilidad considerablemente. Y si ya de por sí tenemos problemas de hipersensibilidad ya diagnosticados, tratemos de evitar el consumo de ácidos y alimentos que puedan exacerbar este tipo de complicaciones. ¿Cuántos días es normal que yo sienta, digamos, hipersensibilidad y cuándo el factor tiempo ya tiene que hacerme pensar en que mejor voy a buscar al odontólogo? Pensemos en unos 5 días, Brandon, porque muchas veces pasa esto, que comemos algún alimento de los que hablábamos, jocotes, limones, lo que sea, y quedan los dientillos sensibles unos días, pero ya después con el tiempo, con la misma remineralización que logramos con la crema dental, con el enjuague bucal, ya la sensibilidad pasa. Pero si este problema continúa por más de una semana y va incrementándose, probablemente ahí sí estamos en presencia de algo un poquito más grave. Bueno, para que le pongan atención y hagan lo que el odontólogo dice. Muchísimas gracias, doctor. No, a ustedes las gracias por la invitación. Voy a dejarles los números de contacto del odontólogo Jerry Muñoz, 2519-9616 y también 2262-9800. Usted aparece en Instagram como Doctor Jerry-Muñoz. Munoz, perdón. Munoz con la ñ, sin el rabito. Sin el rabito de la ñ, exacto. Muy bien.